Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial de 24 Horas Noticias Televisión, en su programa especial Panorama Social Hispanoamericano que se transmite desde nuestra plataforma y sala de redacción en Santa Fe de Bogotá para Hispanoamérica, los Estados Unidos y Europa Central. Hoy vamos a enfocar nuevamente la problemática social, política y económica de Venezuela, porque a la entrada del 2023 la situación sigue agravándose desde el punto de vista económico, sanitario, fiscal, monetario y social. En medio de dos países, el país dolarizado para los que manejan el dólar de la corrupción y puedan sacar los capitales para lavarlos en construcciones y no en generar empleo orgánico, y el país miserable que gana un sueldo mensual de $6 equivalente a 130 bolívares. Tenemos en nuestro poder una serie de informaciones que emanan de organizaciones internacionales que hacen estudios en Hispanoamérica, que detectan que entre los 660 millones de habitantes que tiene Hispanoamérica, 248 viven en pobreza crítica y acusan graves problemas de desnutrición, generando hambre marasmática. Entre ellos Venezuela, que se ubica junto con Haití y otros países pobres de Centroamérica como el país puntero en cuanto a las cifras que el gobierno de Venezuela, como no tiene estadística, en una agenda impuesta por La Habana, oculta y que sabe que existen. Vamos a dar lectura a una serie de informaciones que vienen de Naciones Unidas. En el último informe de la ONU de enero del 2023, denominado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria, señala que 6.5 millones de venezolanos, que es un 25% de la población del país, padece hambre marasmática. En el mismo informe elaborado por las 8 organizaciones y agencias internacionales de Naciones Unidas, señala que el 5% de los niños menores de 5 años acusa graves signos de desnutrición infantil que provocan tuberculosis por deficiencia de vitaminosis, y que de 4.5 millones de niños en edad escolar acusan el 39% de desnutrición general infantil, porque tienen una ingesta, dice las Naciones Unidas, calórica que está por debajo de las 1.500 calorías, apenas alcanzando unas 900 calorías diarias, según los informes de la Organización Mundial de la Salud. Es importante que demos continuidad a la lectura de este grave informe sobre la verdadera situación del país, donde se dice que en la parte escolar, que 1.100.000 niños de educación primaria abandonaron el sistema escolar en los últimos 2 años, entre el segundo año de bachillerato y la primaria. Esto es una situación indudablemente en una agenda impuesta por La Habana, opinan los que han leído estos informes de organismos internacionales, que está creando una generación chatarra, que es lo que los brasileños llaman la subraza americana, que es la población que para la llegada del régimen actual y legítimo bolivariano, hoy tienen 30 años. Esa es la generación chatarra que está ya consolidada en Venezuela. De tal manera que para solventar esta situación se regeneraría inmediatamente un cambio en la administración del Estado y de la sociedad. Otro informe señala que la inflación en el 2022 cerró al 31 de diciembre en un 50% en dólares y un 315% en bolívares, lo que refleja que el sueldo mínimo actual de Venezuela al día de hoy, 19 de enero, es de apenas $6, equivalente a 130 bolívares, que es imposible que con este sueldo miserable que tienen el 80% de los venezolanos puedan accesar a la canasta alimentaria, que está en el orden de los $470.
que equivale, para poder comprar esa canasta alimentaria, necesitaríamos 50 sueldos mínimos, que sería la ganancia mínima que deben tener los venezolanos, estimada en $400. Continuando con otros estudios hechos por universidades: Central de Venezuela, Universidad Católica, Universidad de los Andes y la Universidad del Zulia, señalan que la ingesta de alimentos en cereales, en pastas, carnes rojas, carnes blancas y víveres, cayó la ingesta de apenas 30%, porque es imposible que el 80% de los venezolanos accese a esa canasta alimentaria, que solamente pueden comprarlo los enchufados en el gobierno, los militares que controlan la alimentación y el sistema de movilidad nacional y de gasolina, porque el pueblo de a pie no puede accesar a esa canasta alimentaria. La caída del ingesta de proteínas, en el caso de huevos, leches, carnes rojas, pastas y otros alimentos comunes en la ingesta del venezolano, está en el orden de cero. La Organización de la Salud para Hispanoamérica señala que de los 41 hospitales clase construidos por el gobierno de Párez Jiménez hasta 1958, solo 8 construidos por el llamado régimen democrático tienen funcionamiento de apenas el 10%. Otro informe que viene de la Academia Nacional de la Economía y de los colegios de economistas de las distintas universidades señalan que el régimen tiene y manipula los 3 tipos de cambio, porque está tratando de llevar el dólar para el mes de abril a 40 bolívares por dólar para quitarle 3 ceros y ocultar la tragedia fiscal de Venezuela. Economistas señalan igualmente que el país está quebrado fiscalmente y que el régimen no tiene para ajustar los sueldos, indexar los sueldos, para poder detener el proceso inflacionario, que es la única manera, según opinan estos expertos. Gladys Suárez, una diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, comentó: el país ya no aguanta más porque el régimen los está matando de hambre. Esto es una alta funcionaria legislativa, diputada por el Estado Zulia. La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica señala que de 7.5 millones de venezolanos que emigraron entre la edad de los 20 y los 35 años, cerca de 1 millón son profesionales universitarios que representan 30 años de estudios universitarios en Venezuela, que se fugaron hacia países como Colombia, los Estados Unidos, España, Kuwait y Argentina y Chile. De los 23 estados del país, 17 están sin agua, no funcionan los acueductos, y eso ha creado un trauma para el desarrollo y da la posibilidad de enfermedades de carácter de la sanitaria. En el caso del oriente, los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, y en el occidente, en Lara y Zulia, la tragedia se magnifica a niveles impresionantes. Hay hasta 19 cortes de luz, no existe la recolección de basura, de tal manera que este país miserable y espantoso con esas cifras es producto de una agenda establecida desde La Habana para someter y tener bajo control social unos 500 individuos que tienen secuestrado a 23 millones de venezolanos, hambrientos, enfermos, miserables, con un gobierno anárquico donde todo el mundo manda, todo el mundo gobierna y nadie obedece, apoyados por unas franquicias políticas de cadáveres insepultos de la Cuarta República que han venido cohonestando y que tienen un matrimonio morganático con el régimen. Esta es la verdadera realidad de las franquicias de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, casos especiales como los que se autodenominan dirigentes que están administrando su agonía. El caso de Ramos Alú, Julio Borges, Enrique Capriles, Leopoldo López, que forman lo que se llama en Venezuela el cártel opositor. Y los Estados Unidos, con una doble moral, está haciendo ya los grandes negocios petroleros con Venezuela. Les habló Eduardo Guzmán Pérez para 24 Horas Noticias Televisión desde su plataforma en Santa Fe de Bogotá.